Buen día. Hoy les vamos a dar a conocer nuestro proyecto Rejilla de Difracción. Los integrantes son Diana Rodríguez, Edgar Acosta y quien les habla, Carol Montaña. El laboratorio del día de hoy analizaremos el comportamiento de difracción de la luz por medio de un simulador donde haremos pasar unas de luz de diferentes longitudes de onda. Estos van a estar en un rango electromagnético por una rejilla de difracción múltiple para encontrar los patrones de interferencia constructiva que se pueden observar en una pantalla a una distancia determinada de la rejilla. Los materiales que vamos a utilizar para realizar esta práctica son un computador, conexión a internet, explorador web compatible con HTML5 y nuestro simulador de difracción Gratin Laser. Planteamiento del problema. ¿Cómo podemos observar la difracción de la luz? La difracción de la luz se presenta cuando un haz de luz encuentra un obstáculo como una abertura. Si se presentan múltiples aberturas, la imagen que se difracta será más clara, al igual que cuando la intensidad de la luz es muy grande. Para comprender este comportamiento de la luz que se difracta, utilizaremos el simulador Difracción Gratin Laser, donde observamos el funcionamiento de la rejilla de difracción cuando variamos una de las características como lo son el número de aberturas de la rejilla y la intensidad del haz láser. Objetivo general: estudiar la difracción de un haz láser que pasa por una rejilla de difracción de múltiples aberturas para hallar los ángulos donde se encuentran las interferencias constructivas. Objetivos específicos: medir la distancia de la rejilla de difracción a la pantalla, la longitud de onda del haz láser y el número de franjas por milímetro de la rejilla de difracción. Calcular la distancia de separación de las aperturas a partir del inverso del número de franjas por milímetro de la rejilla de difracción. Y por último, obtener los ángulos de interferencia constructiva del haz de láser que se difracta en la rejilla por medio de las ecuaciones del módulo Young. Metodología. Para realizar este proyecto de investigación se debe usar el simulador de OphiSig Interactive Physics Simulations. La investigación se realizará en 3 etapas o fases metodológicas que se relacionan a continuación. Para la primera fase se inicia el simulador y se selecciona el modo Lens to Grating Distance de 3 a 10 metros en el menú superior izquierdo. Luego, en el menú Grating Lines Per se selecciona el valor de milímetros de 200 a 500. Se verifica en el menú Water Length un valor constante entre 400 a 700. Por último, para observar la gráfica se selecciona el modo Grating in Place y se repite el procedimiento 10 veces. Para la segunda fase, se establecerán las primeras 3 interferencias constructivas, cuando el número de franjas por milímetro de la rejilla y la distancia entre la rejilla y la pantalla se mantienen constantes. Se inicia el simulador y se inicia el modo Lens to Grating Distance de 3 a 10 metros en el menú superior izquierdo. Este valor seleccionado es constante. Luego, en el menú Grating Lines Per, seleccione un valor constante entre 200 a 500 franjas por milímetro. En el menú Word Length se selecciona el valor de entre 400 a 700 nanómetros y por último, para observar la gráfica, se selecciona el modo Grating in Place y se repiten los pasos anteriores 10 veces. La distancia entre la rejilla y la pantalla serán 7 metros y se registran los datos en la tabla 2 de la hoja de trabajo. Para la tercera fase y última, se registran los datos del simulador en las tablas para hallar la ubicación de las interferencias constructivas del haz de láser que se difractan las rejillas por medio de las ecuaciones del módulo Young y se obtendrán las gráficas de dispersión cumpliendo las instrucciones en las fases 1 y 2. Para el análisis de resultados registraremos los datos del simulador en las siguientes tablas. Para la primera tabla se registrará el valor del número de franjas por milímetro que el estudiante escogió y el cálculo de los ángulos de las 3 primeras interferencias constructivas cuando la distancia de separación entre la rejilla y la pantalla se mantienen constantes y la longitud de onda. Para la tabla 1b se registrarán los valores de la longitud de onda que están entre los 400 y 900 nanómetros y el valor de los ángulos en donde se presentan las 3 primeras interferencias constructivas cuando la distancia de separación entre la rejilla y la pantalla se mantiene constantes y el número de franjas por milímetro
Se realizaron gráficas de dispersión de la fase 1 y la fase 2 para calcular el ángulo de la primera interferencia constructiva. Para la gráfica ángulo versus longitud de onda, se utilizaron las longitudes registradas en la tabla 1A y los ángulos de la primera interferencia constructiva cuando se utilizaba un m igual a 1. La gráfica se comportó de manera lineal y encontramos que el valor de la pendiente correspondía al número de franjas por milímetro. Para la gráfica ángulo versus número de franjas por milímetro, utilizamos los valores registrados de las franjas por milímetro en la tabla 1b y los ángulos de la primera interferencia constructiva cuando la m era igual a 1, y encontramos que el valor de la pendiente correspondía a la longitud de onda. Conclusiones: cuando utilizamos una m igual a 1, dejamos fija la longitud de onda y variamos el número de franjas por milímetro, el ángulo de interferencia constructiva solo dependerá del número de franjas por milímetro de la rejilla. Y si el número de franjas está fijo y se varía la longitud de onda, el ángulo dependerá de la longitud de onda. En la gráfica longitud de onda versus ángulo de interferencia constructiva encontramos un comportamiento lineal donde la pendiente corresponde al número de franjas por milímetro. Y en la gráfica de franjas por milímetro versus ángulo, la pendiente es la longitud de onda. Si fijamos un valor de longitud de onda, uno de franjas por milímetro, y le damos valores enteros a m, obtendremos el patrón completo de la interferencia constructiva que se observa en la pantalla. Preguntas adicionales. ¿De qué depende la ubicación de la interferencia constructiva? ¿Hasta qué ángulo todavía se presenta interferencia constructiva? ¿Y cómo se calculan las interferencias constructivas?